Estamos en una nueva emisión de los videos que Policreativa Consultores tiene para ustedes en su canal YouTube. Y además, en este momento, en un ambiente propicio y propio para la comunicación, porque estamos en los espacios de MDO Radio, nuestros aliados, donde hemos hecho cursos que además tiene una perspectiva y un andamiaje para el ejercicio de la comunicación, los podcasts, las grabaciones. Así que bueno, estamos en este lugar que nos cobija para grabar este video, invitándolos a que sigan a MDO Radio, las iniciativas que tienen, sigan también, así como siguen el canal YouTube de Policreativa Consultores, sigan también el de MDO Radio, donde hay programas, van a poder incluso ver programas nuestros, participar en toda la iniciativa que hay, los distintos espacios que tiene MDO Radio para todos ustedes. Así que con esta atmósfera de comunicación, de un estudio propio para el ejercicio, donde incluso en algún momento grabaremos también algo relacionado al ejercicio como tal, de cómo se comporta una persona en un medio de comunicación, qué tiene que hacer, cómo tiene que actuar. Entonces, por lo pronto, en este ambiente de comunicación, vamos a conversar sobre Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil. Un hombre que a través de la historia ha cambiado la manera de ver la política. Un personaje que viene del entramado sindical, que incluso irrumpe con unas propuestas muy radicales vinculadas al Partido de los Trabajadores, que busca la presidencia a finales de la década de los 80 del siglo XX, pierde la primera vez que trató de llegar a la primera magistratura con Fernando Collor de Mello, y el discurso de Lula fue cambiando. Un hombre que incluso su propuesta gráfica, su propuesta discursiva era sumamente radical, empieza a mostrar moderación. Se presenta nuevamente, es derrotado por Fernando Henrique Cardoso, el padre del milagro brasileño. Cardoso logra una controversial reforma constitucional y consigue la reelección, derrotando también a Lula da Silva, y es finalmente en el 2002 que el líder del Partido de los Trabajadores logra llegar al gobierno por primera vez. Pero es un Lula totalmente diferente al hombre que había aspirado el gobierno la primera vez. Es un personaje que se hace acompañar además de un empresario, de gente que lo lleva como compañero de fórmula, que le nutren su propuesta de gobierno desde la perspectiva, imagínense, de la empresa privada, que además tiene un modelo mucho menos radicalizado, a lo mejor nostálgico para algunos, pero en el caso de Lula, un personaje que entendió que si seguía con la misma manera de hacer política y de comunicarla, no iba a obtener los resultados. Entonces Lula tiene un primer gobierno, a algunos les generó por supuesto temor e inquietud, pero en el caso del gobierno de Lula demostró respetar plenamente la institucionalidad, logró posteriormente ser reelecto y no podía aspirar a un nuevo mandato y no intentó una nueva reforma, no aprovechó la popularidad que tenía, sino que dio un paso al costado y dejó que su partido presentase la candidatura de Dilma Rousseff. Y ahí pasa Lula a ser como ese factor de visión, de conciencia, de acción dentro del espectro de la llamada izquierda brasileña. En Policreativa Consultores hemos tenido debates desde el punto de vista ideológico, si se puede hablar en el siglo XXI de izquierdas y de derechas, si la tesis de Anthony Giddens, que estamos vinculados más bien a un entramado de democracias y dictaduras, y que el espectro ideológico de izquierdas y derechas tiene que ver más bien con la manera en que se sentaban detractores y defensores del rey de Francia en plena Revolución Francesa, no tiene acogida ni tiene fuerza en el siglo XXI. Pero vamos a tomar la licencia de hablar de izquierdas y derechas. Lula entonces se concibe como ese personaje que queda colocado, dibujado, plasmado como el artífice de una manera de hacer política muy vinculada al sector progresista, no exento de polémica además, porque le tocó afrontar juicios por corrupción y empezar a ver cómo el modelo del Partido de los Trabajadores colapsaba, se desmoronaba. Dilma Rousseff consiguió la reelección, pero después tuvo que enfrentar la salida del poder y quedar el partido a la deriva, sin una perspectiva mayor, cierta de qué pudiese ocurrir. Y es así como llegamos al año 2018,
que deja a Lula con la posibilidad ahora sí de buscar la presidencia, pero algunas situaciones legales, juicios, denuncias, incluso prisiones impiden que el exmandatario se presente y termina siendo su compañero de fórmula, Fernando Haddad, el que irrumpe con posibilidad real para sustituirlo. Pero Fernando Haddad hizo una campaña que mostraba a Lula. Fíjense, el tema de la comunicación. ¿Qué quería comunicar? Haddad buscaba decir que él era el receptor de la fuerza de Lula. Y eso terminó saliéndose del cauce natural, porque cayó en desdibujar a Fernando Haddad. Salía Haddad con una careta que decía Eu sou Lula y la gente empezó a ver, él no es Haddad, él es la copia de Lula da Silva. Y le toca además enfrentarse a un personaje polémico como Jair Bolsonaro. Bolsonaro es un hombre que hace de la comunicación política un elemento letal con sus adversarios. Convierte las limitaciones, los elementos que impiden que se desarrolle en instrumentos y herramientas a su favor. Bolsonaro, al ser el único diputado que tenía su partido, tenía muy poco tiempo para poder salir en los medios de comunicación. ¿Qué ocurrió entonces? Bolsonaro aprovechó y se dio una coyuntura de un atentado. Sus detractores dicen que eso en realidad no ocurrió, que todo fue una hábil puesta en escena, pero se dijo que su vida corría peligro. Primer elemento, victimizar al personaje. Segundo, como está en una clínica y su vida no se sabe si puede o no seguir, no se sabe qué desenlace va a tener, entonces construyeron la posibilidad de tener permanentemente medios de comunicación en el recinto de salud. Así que unos minutos apenas en los que tenía acceso a los medios para comunicarse con el electorado brasileño pasaron a convertirse en un elemento sustancial de propaganda las 24 horas del día, con unidades apostadas en la clínica que permanentemente daban el parte médico de Jair Bolsonaro. Y no era Lula el adversario de Bolsonaro, era Fernando Haddad, que podría uno decir de manera coloquial no era más que una copia de Lula da Silva, que no tenía ni el temple, ni la altura, ni el nivel. Esto no implica que a uno le guste o no Lula, le guste o no Bolsonaro. De eso se encargarán los brasileños, de juzgar a cada uno de los mandatarios, pero lo vemos desde el sentido de la política. Cómo aprovechan los actores la posibilidad de cambiar y de convertir coyunturas en puntos de partida para poder avanzar. Y entonces va el gobierno de Bolsonaro, Lula logra sortear todos los temas vinculados a la justicia y termina convertido en un actor mucho más definido para confrontar ahora sí a Bolsonaro. Pero decíamos hace un rato en este video para el canal de YouTube de Policreativa Consultores, que estamos además haciendo con este sabor a comunicación en los espacios, en los estudios de MDO Radio Podcast, un lugar además idóneo para grabar, para transmitir, pero no solo tiene la tecnología, sino que tiene la atmósfera para hacer esta conversación mucho más agradable, mucho más sabrosa como la estamos teniendo. Pero entonces decíamos que Lula había hecho a lo largo de su historia el trayecto, el viaje, el balance desde el radicalismo a las posiciones pragmáticas. Y le volvió a tocar la oportunidad. Y entonces tenemos a un Lula que trata de llamar a sus adversarios. La primera jugada, convertir eso en un modelo prácticamente de referéndum. Quieren que continúe Bolsonaro con el manejo de la pandemia, las críticas hacia la mujer, el trato al tema del Amazonas, o quieren una opción distinta. ¿Qué van a hacer mis contendores naturales? Lo primero, los llamo a que vengan. Y no es simplemente un llamado estéril y etéreo. Vengan quienes me confrontaron y hagamos juntos un gran frente por la democracia brasileña. ¿Quién fue el compañero de fórmula del presidente Lula, en ese entonces candidato? Geraldo Alckmin, el histórico adversario de Lula da Silva, personaje que viene del PSDB, que viene de otras corrientes, de otros grupos, que se había incluso en algún momento enfrentado a la corriente de Lula buscando la presidencia, se convierte en compañero de fórmula. Y un Lula que no gana en primera vuelta y tiende puentes hacia quienes fueron derrotados en esa primera ronda. Hay
puentes hacia Ciro Gómez. El sector de Ciro Gómez fue hacia Lula. A la señora Tebet, que quedó en el tercer lugar, la llama también y le ofrece incorporar al gabinete. Y se da hasta un abrazo fundamental en la política brasileña entre Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva. Dos maneras de hacer política, dos interpretaciones del deber ser de la realidad brasileña que se unen no por afinidad, no por compartir una idea y un modelo, no por soñar una misma perspectiva, se unen porque temen al adversario. Y terminan entonces haciendo el muro para que, con una ventaja muy pequeña, Lula da Silva derrote a Jair Bolsonaro y termine llegando. Entonces, ¿qué queremos dejar claro de esto? Primero, la manera en que la gente cambia de perspectiva ideológica. Aquel Lula con su barba incluso negra, hoy es una barba canosa, un Lula mucho más joven, un Lula radical, quedó en el pasado. Hoy es un Lula pragmático que trata de erigirse como esa voz de un sector de la sociedad, que trata de aglutinar aparte del vecindario suramericano, gente como Petro, gente como Boric, incluso ampliar un poquito el espectro y vincular a Andrés Manuel López Obrador, que se diferencia de algún tipo de experiencias como la cubana, la nicaragüense, la venezolana, pero que cuando tiene que conversar, conversa para llegar a acuerdos, que busca posicionar a Brasil en una perspectiva de liderazgo subregional, regional e incluso mundial. Personaje que clama por la paz entre Ucrania y Rusia, o que habla incluso de la equitativa distribución de oportunidades y de recursos, que puede conversar con el Papa, puede conversar con la administración estadounidense, con el presidente Biden, con el secretario Blinken, pero puede conversar también con Putin para tratar de encontrar algunos puntos. Entonces, Lula da Silva es un ejemplo muy interesante para estudiar desde las perspectivas de la comunicación y del mensaje. Un hombre que cambió la manera de hacer política y que entendió que quedándose simplemente en ese coto cerrado de llegarle a sus electores no conseguiría nada. Revisó programas, revisó mensajes, la manera de transmitirlos y se convirtió entonces en una referencia que terminó, y ahí el éxito que le permite llegar nuevamente al poder, le permite erigirse como el defensor de una democracia que Bolsonaro había puesto en peligro. Entonces esa es la revisión que queremos y la manera en que los invitamos a abordar la figura de la política brasileña. Un entramado donde no existen colores, no existen matices, es el drama de ver todo en blanco y negro. Usted puede querer a Lula o puede odiarlo. Puede querer a Bolsonaro y puede odiarlo. Y ahí hay una gran complejidad política que además, aunque suene totalmente contradictorio, es un nicho muy fértil para que otras opciones empiecen a pensar desde perspectivas programáticas, comunicacionales, de política y puedan tratar de romper con una polarización que en nada va a beneficiar a la sociedad. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sugieran temas, hagan sus observaciones, manifiesten si les gusta el enfoque, si no les gusta, si creen que hay algo sobre la perspectiva político-comunicacional de Lula que haya quedado por fuera y podemos entonces en Policreativa Consultores abordarla, bien sea en nuestro canal de YouTube, donde los invitamos a suscribirse, o lo puedan hacer a través de los miércoles de Policreativa en el live de Instagram, e incluso en cualquier otro espacio que se pueda presentar a nivel de redes, donde Policreativa Consultores haga lo que es su naturaleza, analizar la comunicación y analizar la política. Y eso es lo que entonces tendríamos que decir sobre la realidad brasileña en este ambiente además cargado de comunicación, en estos espacios interesantes para grabar, para hacer comunicación, hacer podcast, poder editar materiales como son los espacios de MDO Radio Podcast, que como ustedes pueden observar, no solo tienen los avances tecnológicos requeridos, sino la atmósfera y el ambiente ideal o ideales para que podamos entonces hacer lo que nos gusta, comunicación de manera eficaz, profesional y transparente. Suscríbanse al canal YouTube de Policreativa Consultores y suscríbanse también al canal YouTube de nuestros aliados, MDO Radio. Pendiente de las notificaciones y síganos en todos los videos y todos los materiales que tenemos para ustedes.